Cumplir el sueño de vivir en un cottage en los Cotswolds. Esta región del corazón de las Midlands quizás sea uno de los pocos paisajes hermosos creados por la mano del hombre. Pueblos pintorescos, casas de dorada piedra caliza, jardines de ensueño, pastizales, senderos serpenteantes e iglesias centenarias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y hace tiempo que se imponía ya en este canal hacer este vídeo. Vamos a hablar un poquito de este subgénero del misterio del que yo he hablado bastante porque me gusta mucho y creo que está bien hacer un pequeño resumen de qué características tiene este subgénero, qué le diferencia de otros géneros que están dentro del misterio y cómo podemos reconocer a libros que sean de este tipo. Estoy hablando, por supuesto, del Cozy Mystery, que además, bueno, pues tiene una pequeña pega y es que no tenemos una traducción al español que esté generalizada y que sea aceptada por todos, pero creo que yo siempre he pensado que la traducción más apropiada es misterio acogedor. En cualquier caso, tampoco creo que sea un problema porque hoy en día usamos muchas palabras inglesas para muchas cosas, así que lo podemos seguir llamando Cozy Mystery, podemos llamarlo misterio cozy o como nos apetezca, pero al final se trata de que sepamos de lo que hablamos. Lo primero de decir que es un subgénero del misterio que en España está bastante olvidado, no se mueve mucho y que también de ahí viene que no haya una traducción como súper establecida de lo que es el género. Está pasando que se están publicando cosas que son misterio acogedor y se les están poniendo etiquetas de thriller, suspense, novela negra, novela policíaca y a ver, no pasa nada porque las etiquetas pues son una cosa secundaria que no importa, pero al final da la información, entonces a mí sí me gusta charlotear de esto y compartir y reflexionar un poco si están bien puestas o no están bien puestas. Y luego está pasando lo que digo, lo contrario, que se está llamando ahora misterio acogedor o cozy mystery a cosas que no lo son. Lo que pasa es que cuando una cosa empieza como a despuntar, pues se le empieza a llamar así a otras cosas. Entonces, vamos a ver, ¿qué es a lo que hemos venido aquí? ¿Qué es un cozy mystery? ¿Qué es un misterio acogedor? Bueno, pues lo más importante es que tiene que tener unas cuantas características sin las cuales probablemente no vaya a ser un cozy mystery. Entonces, son esas las que vamos a decir, ¿vale? Pero por hacer una definición así a grandes rasgos, se trata de una trama que gire en torno a un misterio o un crimen, pero que todos sus componentes vayan a ser agradable, naif, elegantes y que nos vayan a dejar una sensación de bienestar, tanto mientras lo leemos como cuando cerremos el libro. Cuanto más se ha escrito dentro de este género, obviamente más ramificaciones ha ido teniendo, entonces se han ido añadiendo componentes, sacando componentes de otros, retorciéndolos para hacer cosas originales, para hacer cosas distintas. Pero vamos a ir como a lo básico, a lo que forma el origen de este género y a lo que forma los factores o las características principales de las que nació el género, ¿vale? Dentro de los géneros que componen el misterio, para que nos hagamos una idea, el cozy mystery sería el antagonista o lo opuesto al thriller. Es todo lo contrario. Nuestro corazón no se tiene que acelerar, no tenemos que tener taquicardias ni pesadillas. Se trata de que estemos tranquilos, relajados, de que nos invada como serenidad, ¿no? Y vayamos un poco paseando por la historia sin ninguna preocupación. Lo opuesto al thriller, que de lo que se trata es de provocarnos todo el rato mini infartos. En comparación con otros géneros, quizás sí que está más cerca de la novela policíaca o el domestic noir, porque tiene varios componentes que se acercan más a esos subgéneros. Al final sería una novela policíaca, pero con un detective amateur, que es lo que le acerca al domestic noir. Entonces, tiene esos componentes de novela policíaca con detective amateur en el sentido de que tenemos un caso, unas pistas y tenemos que llegar a una resolución, y tiene ese componente del domestic noir de que efectivamente son detectives amateur, pero no tenemos la parte más de thriller que suele tener el domestic noir. Teniendo esto en cuenta y sabiendo un poco por dónde van los tiros, vamos a empezar diciendo que no hay en un cozy mystery. En un cozy mystery lo primero es que hay muy poca violencia. Obviamente hay violencia porque en la mayoría de los casos estamos hablando de historias de crimen y lo más normal es que haya un asesinato, pero tienen que ser asesinatos donde la violencia esté minimizada.
En primer lugar, nunca la vamos a ver. Nunca vamos a ver la comisión de un delito, nunca vamos a ver un asesinato en marcha y nunca nos vamos a recrear en él. Siempre van a ser cosas que han pasado y que nos dicen que han pasado, pero pocas veces vamos a recrearnos en la violencia mientras está sucediendo. Y luego, en general, son crímenes, si no poco sangrientos, sí simpáticos. Hay dos opciones aquí. Uno, que sea poco sangriento, es decir, que por ejemplo nos cuenten que fulanito ha sido envenenado, pero que ni siquiera en ningún momento aparezca el cadáver, ni siquiera lo veamos, ni siquiera nos lo describan, o nuestra protagonista ni siquiera esté delante de él en ningún momento. O que sí que sea un crimen un poco más violento e incluso la protagonista encuentre el cadáver, que esto sí que es muy común, pero que aunque sea violento sea simpático, que incluso te despierte una sonrisa, que si tú te paras a pensarlo desde la perspectiva como hardcore, violenta, digas, ostra, esto es un crimen en toda regla, pero que te lo estén contando de una forma que sea simpática, que, por ejemplo, el cadáver esté en una posición graciosa, que haya sido como que la muerte se haya producido por muchas casualidades encadenadas de forma que sea un poco ridícula. No sé, que no haya mucha sangre en general, que aunque en teoría debería haberla, nunca va a ser un escenario como que esté todo lleno de sangre y vísceras. O sea, que es violencia o inexistente o cómica. Esto es una cosa de las que decía que el origen del género fue así, ¿no? De cero violencia. Aquí sí que es verdad que estamos viendo como vueltas de tuerca porque hay mucha gente que sí que le gusta un poquito más de violencia, un poquito más de caña, un poquito de escenarios un poco más marchosos de los crímenes. Entonces sí que se están haciendo como cositas distintas y yo soy una de esas. Yo soy una de las que le gusta que haya un poquito más de violencia en un cozy mystery, pero el origen es este. En cuanto a la víctima, ¿por qué podemos permitirnos el que el crimen sea un poco más cómico, un poco más simpático, un poco más naif? Porque la víctima normalmente no es un personaje querido. ¿Qué quiere decir esto de que sea un personaje no querido? No quiere decir que el personaje no tenga seres queridos, que sí, sino que en la historia te lo presenten al lector por sus características menos amables. O sea, que sea alguien que te lo vendan como que cae muy mal, que hace cosas malas. Los clichés del género, pues patriarcas de familias súper exigentes, gente que estafa a sus vecinos, que trata mal a la gente simplemente que es muy borde y antipática, malas pécoras que van por ahí haciendo daño, rompecorazones, tanto masculinos como femeninos, pero como a malas, ¿no? Tiene que ser gente que o haya hecho algo malo o caiga mal. Esto no es siempre así, también puede haber como que sean víctimas que sean buenas personas y que sí que sean personas como queridas, pero es muy importante que no haya un enlace emocional con el lector. O sea, te pueden contar que a esa persona la querían, pero el lector no le puede haber cogido cariño. No puede morir nadie al que el lector le tenga cariño. Cuando son este tipo de historias donde la víctima sí que es una buena persona, normalmente lo que pasa es que desde el principio del libro, desde la primera página, te la presentan ya fallecida. O sea, empezamos ya con ella muerta, entonces, pues eso, el lector la va conociendo después, pero no tiene ese trauma de coger cariño a un personaje y que después sea la víctima. Eso no puede pasar en un cozy mystery. Y esto de las víctimas se amplía porque todos sabemos que en las historias de misterio puede que el crimen original no sea el único crimen que haya, puede que haya más crímenes a lo largo de la historia. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Nunca se puede matar a un personaje con el que el lector se haya encariñado. Si tú matas a más gente, tiene que ser que sean secundarios, que no importen mucho, que el lector no les haya cogido cariño, y si no, estás poniendo un piececito en el umbral hacia otro género. Y ya la última cosa dentro de la categoría de qué no hay en un cozy mystery es sexo. Esto de hablar de sexo aquí es importante porque una de las características de las que hablábamos luego de los cozy mysteries es que suelen tener historias románticas dentro de sus tramas, pero son historias románticas súper soft, súper blancas. Entonces, puede haber sexo en la historia, pero es raro que vaya a haber sexo explícito, referencias sexuales o cosas así como más pasionales. Aquí nos vamos a lo que he dicho antes del thriller. Este no es un género en el que se trate de que te palpite el corazón. Antes lo he dicho como para malas, ¿no? Como para ponerte muy nervioso por la trama de misterio, no. Vale, pues por la trama romántica tampoco. O sea, no se trata de que tú estés nerviosito perdido en una escena o de que te como
te altere. Esto se trata de mantener los niveles bajos, entonces por aquí va igual, ¿no? O sea, tienen que ser tramas románticas de que tú estés ahí en el salseo de se enamora de este, el coqueteo, la conversación, el hoy mira, pero no va a haber nada súper pasional, como he dicho. Vale, ahora vamos a hablar de las cosas que sí tienen que estar presentes en un Cozy Mystery y cuáles son esos factores comunes que los lectores y lectoras del género son los que disfrutan y por los que se quedan dentro de este género. Lo primero vamos con el detective, que ya he mencionado un poquito, que es lo más cercano al domestic noir porque siempre va a ser detective amateur. Es raro que vaya a ser un detective profesional, muy raro. Puede ocurrir, pero si es profesional normalmente está fuera de su día a día laboral. Son o casos a los que se enfrenta en su tiempo libre, o casos que se enfrenta en vacaciones, o ya está jubilado y es alguien que se ha dedicado profesionalmente a algo detectivesco, pero está jubilado o se ha retirado o lo ha dejado, pero aún así se le siguen presentando oportunidades, pero tiene que ser amateur. Lo más normal ni siquiera es esto, lo más normal es que sea gente que no tiene absolutamente nada que ver. El género, normalmente las protagonistas de este tipo de libros son mujeres. Esto no me voy a meter ahora aquí porque es así, pero bueno, el origen es este y así son las cosas. A mí es algo que me gusta porque sabéis que adoro las protagonistas femeninas, así que no tengo quejas sobre ello. Pero bueno, yo supongo que esto no es algo que vaya a ser necesario. Lo que pasa es que es tan sumamente común que hay que meterlo aquí, en estas características. Características de esta detective. No solo de la detective, sino en general de los personajes principales de la historia y de los personajes a los que vamos a seguir a través de la trama. Son personajes que tienen que ser queridos, ¿vale? Son personajes que tienen que ser amables, agradables. Amables quiero decir en cuanto a parecerle al lector. Pueden cagarla, pueden cometer errores, pueden ser más bordes, más simpáticos, más tímidos, más extrovertidos, pueden tener cosas histriónicas, no tenerlas, pueden ser de un millón de formas, pero el lector tiene que estar seguro de que son buenas personas, de que en el fondo son buenas personas y da igual lo que vayan a hacer porque tú tienes que confiar en ellos, tienes que confiar en su moral, tienes que confiar en su buen hacer y tienes que confiar en que al final todo lo están haciendo como con buenas intenciones. Obviamente tiene que propiciarse de alguna manera que esa persona vaya a estar metida en los casos de misterio que se vayan sucediendo, ya sea por su gusto por las novelas policíacas, porque le gusten los misterios, porque sea una persona muy sociable, entonces se entere de todo, porque trabaje en algún sitio donde sea propensa a enterarse de lo que pasa o a que la gente le cuente cosas. Da igual, pero tiene que ser algo como que tenga cierto sentido. Los clichés propios son eso, o que es gente muy sociable, entonces como que se ve metida en problemas ajenos, o que por su campo laboral o por donde se mueve, pues que también vea como a mucha gente y haya muchas oportunidades de encontrarse con crímenes. Y aquí pasamos a la siguiente característica, que es que normalmente estas historias se dan en pueblos o en ciudades pequeñas o en calles, urbanizaciones, en sitios más o menos cerrados, pequeños y con un determinado ambiente. Aquí hay dos ramificaciones de por qué esto es así. Por un lado, el número de personajes tiene que ser más o menos reducido porque tú vas a trabajar con una caterva de sospechosos que nuestra protagonista va a tener que conocer más o menos de forma personal para poder resolver el crimen, porque recordemos que es una detective aficionada, entonces se va a tener que basar en relaciones personales, en conocer a las personas, en las relaciones entre los sospechosos, en las relaciones de los sospechosos con la víctima. Esto es muy difícil que en una capital pues nadie se vaya a conocer, ni la detective vaya a conocer quién está relacionado con quién. Al final la rumorología es un factor muy importante en este tipo de historias y eso pues ningún sitio mejor que un pueblo. Y luego, por otro lado, el otro motivo por el que este tipo de escenarios es mucho más propenso para desarrollar una historia cozy es precisamente un ambiente cozy. Y es que lo ideal es que sean ambientes que sean agradables, acogedores. En el sentido de los pueblos, pues si coges un pueblo, una urbanización, un sitio pequeño, tiene que ser un sitio bonito. Al lector o lectora le tiene que gustar leer sobre ese sitio, tiene que disfrutar de las descripciones, no va a haber descripciones desagradables en general. Lo normal es que haya mucha descripción de decoración, mucha descripción de naturaleza y mucha descripción de comida.
Todo lo que no te van a describir del cadáver te lo van a describir de los muffins que se toma la detective mientras investiga. Esto es maravilloso. Esto es el motivo número 1 por el que yo estoy dentro de este género. Luego, aparte del ambiente general, de lo que digo, del tipo de ciudad donde se desarrolla, también está dos ámbitos donde se mueve nuestra protagonista. Estos también suelen ir destinados a fomentar ese ambiente cozy. Las profesiones más cliché en este tipo de historias normalmente son en bibliotecas o librerías o en cafeterías o restaurantes. Si no son estas en concreto, normalmente tienen que ser profesiones o negocios en el que haya flujo de gente, en el que haya mucha sociabilidad, porque eso te facilita mucho el que la protagonista, pues eso, conozca a los sospechosos, conozca a la gente. Entonces también pueden ser pues dependientes de distintos negocios pequeños, de tiendas de ropa, eventos, caterings, cosas así. Otro factor que tienen que tener los misterios acogedores es el romance. Suele haber romance. Puedes decidir en qué grado o de qué tipo, pero normalmente hay un interés romántico y normalmente juega un papel importante. Tiene mucho tirón el que el interés romántico de la detective la ayude a resolver casos. Esto es una cosa que se repite mucho, pero también puede ser alguien completamente secundario que esté por ahí. Pues puede ser el policía que no está haciendo bien su trabajo, pero que resulta que es muy guapo. Puede ser el del negocio de al lado, puede ser uno de los sospechosos, pero siempre tiene que haber un interés romántico detrás de la trama de misterio. Ya digo que tiene que ser una historia romántica como muy dulce y muy tranquila. No se va a centrar en grandes conflictos entre los personajes, no se va a centrar en discusiones, ni en desconfianzas, ni en malos rollos, ni nada de eso. Y tampoco va a ser como muy pasional de que coma la vida de la protagonista y de que te describan como sus encuentros amorosos o su sexo o su lo que sea. No, porque el libro no está centrado ahí, es un factor secundario que simplemente aporta con un poquito de gracia, diversión y un poco de desfocalización del crimen. Y vamos ya con la característica finalísima del género de la que hay que hablar para hablar de las bases de este género y tiene que ver con los finales. Tiene que tener finales felices. Esto me ha hecho mucha gracia porque sabéis que yo hace poco me he metido en la romántica, no sabía nada de romántica y me ha sorprendido mucho que tiene muchas características comunes con este género, y una de las que más gracia me hizo cuando lo descubrí, que yo nunca me lo había planteado, es esta: los finales felices. Tiene que acabar bien. Este género también tiene esto, tiene que tener un final feliz. El crimen se tiene que resolver, pero no solo se tiene que resolver, se tiene que resolver de una forma satisfactoria, emocional y moralmente para los lectores. Tú te tienes que quedar tranquilísima con que se ha hecho justicia, con que los malos han recibido su castigo, pero el merecido tampoco de más, y que nuestros protagonistas, la detective y todas las personas buenas han quedado como tranquilos y no tienen miedo de nada y el orden se ha restaurado. La protagonista también tiene que tener un final feliz. Por ejemplo, como digo, también siempre hay historia romántica por detrás, historias personales, historias de evolución profesional. Entonces, hay que tener en cuenta que estos libros suelen ser series de libros, no son un libro único, con lo cual no se va a cerrar todo en el primer libro, pero tiene que tener como mini cierres satisfactorios. No se puede quedar nunca en medio de una discusión con su interés amoroso, no se puede quedar nunca en una mala relación con alguno de los otros personajes buenos del libro, no se puede quedar en una situación de tensión, no se puede quedar, no sé, triste o despedida del trabajo. Tiene que quedarse en una situación de orden, en una situación de calma. Entonces, lo más normal es que, por ejemplo, en el primer libro de una serie pues no va a acabar con su interés romántico, pero probablemente vayan a terminar en una situación en la que son amigos, o van terminando en una situación en la que han quedado alguna vez y se ha quedado ahí, pero nuestra protagonista siempre está feliz con ello. Tiene que ser eso, como un cierre que te deje feliz y contenta. Al ser series de libros, esto suele tener importancia tanto en la serie completa como en cada uno de los libros. Cada uno de los libros te plantea un conflicto al principio, te plantea unas relaciones personales y al final del libro como que se calma todo y vuelve al orden inicial. Y en el siguiente libro vuelve a descolocarse las cosas, vuelve a pasar algo entre medias y vuelve al orden inicial. Y así cada libro, hasta que al final de la serie normalmente tenemos un desenlace feliz de eso que llevamos viendo
moverse en círculos durante toda la serie. Esto te tiene que gustar, ¿vale? Porque es un cliché de las series de este género, entonces no vas a esperar grandes cambios, grandes locuras ni nada así, sino que vas a ver una especie de repetición, pero en cada libro de la serie vamos a subir un peldañito sin apenas darnos cuenta. Pues yo creo que estas son las claves del género, no sé si teníais curiosidad, espero que os haya gustado verlas así reunidas y os haga una idea de lo que realmente es un cozy mystery. Sabéis que es un género que me gusta, así que espero poderos traer recomendaciones. Sabéis que es un género que da algunos problemas porque no hay tanto en español, aunque yo espero que haya más de lo que yo sepa. Estoy intentando buscar recomendaciones en español porque sé que es un problema recomendaros libros en inglés para muchas de vosotras. Así que bueno, espero poder ir diciéndoos algunos títulos que os gusten. Sabéis que de los más famosos ahora mismo pues es Agatha Racing, que lo está reeditando Salamandra y que yo he hablado un mogollón, cumple con todas las características del género. Y luego hay algunos que yo he hablado mucho, como los de Aurora Teagarden, que Aurora Teagarden es de esos que son un poquito más modernos y han dado un poquito de giro a algunas cosas, pero lo suficientemente delicado como para seguir perteneciendo al género. Por ejemplo, el primero de Aurora Teagarden se mete un poquito más en unos crímenes algo más truculentos o salvajillos, cosa que a mí me gusta muchísimo. Esto me lleva a lo que os decía, que esto que os he contado son las bases del género, son como las cosas más rígidas para identificar un cozy mystery, pero obviamente según ha pasado el tiempo y según el género ha evolucionado, pues se han ido dando vueltas de tuerca, se han ido expandiendo cosas, han ido cambiando el tipo de protagonistas, ha ido cambiando sobre todo los crímenes, porque es verdad que se pedía un poquito más de fuerza en ellos a veces. Y también los escenarios, ya no todos son en pueblos siempre. Bueno, han ido dándose vueltas como siempre se hace con los géneros, ¿no? Tú partes de algo como muy rígido y después pues los escritores cada uno es distinto y cada uno decide poner su impronta personal y poner sus características y las cosas que le gustan, entonces podemos encontrar muchas cosas. Aparte de esto, que forma parte de la individualidad de las escritoras y escritores del género, está otro factor y es que dentro de este género, que ya de por sí es subgénero, hay otros subgéneros. Si queréis en algún momento y os interesa, hablamos de los subgéneros que hay dentro del cozy mystery porque hay algunos muy curiosos y tienen cosas bastante distintas entre ellos. Pero hoy nos quedamos aquí, espero que hayáis disfrutado del vídeo, muchísimas gracias si os habéis quedado hasta aquí, espero ansiosa leeros en comentarios sobre lo que os ha parecido, si os gusta el género, si tenéis alguna recomendación, si habéis leído algo, si no lo conocíais y os interesa, y nos vemos en otros vídeos. Os recuerdo que me ayudáis muchísimo si dais like a los vídeos y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y que me podéis encontrar a diario en Instagram. Nos vemos pronto, ¡chao!